Pues mira, como te he dicho antes, yo llevo años viendo vuestro trabajo, solo que no he tenido ocasión de poder ir a ver la librería en físico, pero sí que he visto la web en el pasado. Incluso he llegado a ver momentos en los que habéis tenido que cerrar. No sé si ahora mismo estáis de nuevo activos. Bueno, ahora mismo llevo la librería en solitario desde hace un par de años. Están cambiando algunas cosas que veremos en- en un par de días realmente. Y bueno, eh, he vuelto un poco al origen que yo trabajaba, que era el de bibliografía. Eh, Hacía una tarea de investigación y bueno, quiero coger todo este material que tengo para analizarlo y crear un poco de conversación y debate. Pues a mí me parece muy interesante todo el concepto y de hecho tengo muchísimas dudas y muchísimas preguntas que a ver si me puedes aclarar. Pero primero vamos a empezar un poquito con lo que es el comienzo de esta iniciativa, cómo empezó todo, cómo te surgió la idea y cómo empezaste ese emprendimiento. Bueno, yo creo que la idea comienza años antes de abrir la librería. Eh, en el estado en el que estaba creando arpes, que iba muchas metras, hacía tip-pot en ese momento, y los autores me empezaron a cambiar un poco la mentalidad y necesitaba hacer eso con la gente que me rodeaba. Necesitaba compartir estos libros de alguna manera. Así que pasaron los años, iba a conseguir algunos libros por aquí y por allá. La mayoría de los libros que conseguía era de inglés. Y fue cuando conozco a Débora de Boca que comenzamos un proyecto, eh, por una parte cultural, asociativo, y por otra la bibliográfica, ¿no? Y entre esta combinación de ambas se creaba como un pequeño espacio como para hacer frente a, una cultura, a una sociedad que realmente no había hecho su trabajo. Y quizás no era el trabajo que les tocaba a ellos, sino el trabajo que nos tocaba a nosotros. Totalmente de acuerdo. Bueno, es lo que se suele hablar muchas veces que para que se cuente nuestra historia tenemos que contarla nosotros. O sea, tampoco podemos esperar que los que no la han vivido o los que la han vivido desde su perspectiva la cuenten. Bueno, te iba a preguntar, ¿dónde? Bueno, primero de todo que me encanta el hecho de que lo mirases desde una perspectiva de quiero crear contenido, quiero hacer música, pero desde la perspectiva cultural, desde los datos, desde ¿cómo se dice? Compartir con la gente que te rodeaba cosas sobre nuestra historia. Pero la pregunta que te iba a hacer era, ¿dónde conseguías primero los primeros libros que dices que estaban en inglés y luego dónde empezaste a conseguir los otros que estaban traducidos? Porque también eso no, supongo que no fue tarea fácil. No, no lo fue. Los primeros libros son los que consigo en Nueva York. Yo estaba estudiando aquí, estaba viviendo, vivía con mi familia, papá, el padre que vive, porque es de Haití. Entonces, allí inició, aparte de tener mucha música, tenía algunos libros a los que yo no les prestaba atención. Fue al cabo de los años que cogí un par de libros, introducción a la filitación africana y ya me gustaba el título, porque no hablaban de pueblo, de tribu, de qué acreditación. Total. Y cuando la vi, empecé a ver cosas que no había visto en ningún otro lado. Y, y eso me llamó la curiosidad. Y cuando comentaba un poco que me interesaba este libro, aparte de que me lo regaló, me dijo, mira, si te vas a esta calle, el Brooklyn, encontrarás. Si te vas a Harlem, en la 120 y pico, encontrarás más libros. Pues yo creo que hacen un trabajo tremendo porque yo he mirado la página web, no recientemente, pero sí que hace tiempo y he visto un montón de cosas hasta, y sobre todo, ¿sabes por qué lo miraba? Para cuentos de niños. Y fíjate tú, porque claro, yo tengo una niña de 2 años y ella pues es afrodescendiente, o sea, yo soy guineana, solo que por mi piel pues soy más clara, pero ella pues tiene más raíces africanas que yo y obviamente quiero
poder inculcarle la lectura, la literatura, pero también un poquito desde nuestro prisma, ¿no? Porque claro, yo le puedo comprar cualquier libro, cualquier librería al uso, pero igual no va a conectar tanto, ¿no? Porque al final la representación también importa, y en tu librería he visto muchísimos libros que no solamente son cuentos, sino que además cuentan la historia, hablan a lo mejor del cabello afro, de personajes históricos, y al final eso son cosas que hace que los niños conecten más con su propia historia y su propia cultura. Y aparte de que también he visto muchísimos libros sobre pues, la historia africana, sobre la política africana, sobre biografías y un montón de contenido. Y mi pregunta es, ya que dices que te era difícil encontrar esos títulos, por ejemplo, ¿cuántas copias de un solo título podríais tener bueno, tenéis el catálogo en la web? Por ejemplo, si tenéis, yo que sé, de 5 títulos, ¿cuánto stock podríais tener de cada título? Porque si ya es difícil encontrarlos. Pues ahora mismo tengo el listado bibliográfico y trabajo bajo demanda. Porque al ser un proyecto pequeño y yo creo que así de especial, no tengo la capacidad para tener todos los libros que he encontrado a lo largo de estos 10 años. Ahora mismo, el otro día subí unos cuantos libros a la web y ya iba por los 1800. ¡Wow! Entonces hay 1800 títulos que hay desde libros de economía, hay todo lo que he podido encontrar. Entonces yo creo que ya la fórmula que tengo, el sistema de búsqueda, está ya bastante afinado para encontrar estos que no necesariamente tienen que venir el título de Pica o no sé qué, ¿no? Podemos escribir otras muchas cosas. Así que, bueno, ahí estoy recopilando. Yo creo que la presencia de un proyecto como este ha hecho que muchas editoriales no se quieran quedar atrás y hayan apostado, al menos que tengan dos o tres títulos, ¿no? de autores africanos en su colección. Y si mal no me equivoco, que me puedo estar equivocando, pero recuerdo que también tenías en el catálogo algunas traducciones al catalán, ¿no? O a valenciano. Sí, total, exacto. Y de hecho, no están todos subidos, o todos los libros que tienen traducción al valenciano o al catalán, pero sí que hay bastantes. Sobre todo hay algunas editoriales que en su momento cogieron los derechos y lo compartieron entre dos editoriales, entonces aprovechan y hacen la traducción al valenciano y también al español. Cuéntame un poco la historia de lo que es el emprendimiento en sí que hiciste. O sea, ya más allá del tema de lo que son, bueno, de lo que es el foco en los libros, cuéntame un poquito la historia del emprendimiento, porque yo entiendo que, claro, el proyecto puede ser muy bonito, pero todos sabemos que el emprendimiento es total incertidumbre, hay muchas dificultades, muchos fallos, o sea, no es tan bonito y romántico como lo pintan. Y tampoco tiene nada de malo, o sea, si de repente un proyecto tiene altibajos, pues son cosas del oficio, ¿no? Pasa con todo. Me gustaría que cuentes un poquito esa parte, digamos, un poco más cruda del proceso de llevar a cabo este proyecto. Bueno, como tú lo has dicho, han habido altibajos durante todo momento. Han habido soluciones a problemas, como cuando se hizo la web, pero bueno, no ha sido nada fácil. Sobre todo porque hay editoriales que en vez de trabajar contigo directamente, te decían que no, ves a hablar con la distribuidora. Y yo, pero es que solo quiero 2 libros de catálogo, porque solo tienes 2 libros que me interesan y en títulos que tienes. Entonces buscaba un poco de ese apoyo por parte de editoriales que no dieron realmente. Igual 1 o 2 te puedo decir en sus inicios. Los demás
a pesar de la especialidad, no ofrecían ningún apoyo especial. Por otro lado, yo creo que lo que ha mantenido el proyecto a flote ha sido la originalidad y bueno, también el especializarme y currarme mucho lo que ha sido la selección de títulos. He visto otros proyectos que cuando la cosa ha ido mal han intentado como apoyar el proyecto con otras ideas o con otras cosas, y lo que era la base de su proyecto, al no fortalecerla, se les ha escapado. Sí, total. Yo cuando he visto que la cosa se ponía así, mi parte de rapeo o de MC me hacía convencer, es decir, voy a currarme más estos libros, los voy a poner hasta el revés para ver todos sus ángulos. Entonces, a la hora de la verdad, de poder presentar estos libros, ya dejaban claro que esto les da un valor, y le da un valor también al proyecto. Y yo he visto que eso es algo que como que se repite mucho, ¿no? Cuando la gente comenta algo sobre United. Y a pesar de ser difícil, pues mira, también tiene esta parte agradecida que mira, que cuando llega un momento igual más difícil, viene quizás un organismo y dice, oye, quiero tantos libros para la biblioteca de aquí, o algo así. Y yo creo que bueno, que hay que estar ahí presente, porque me imagino que de repente pues desaparece el proyecto y viene alguien con un poquito más de músculo económico y... Me encanta esa forma de decirlo. Sí, fíjate que ni lo que estás diciendo, que me parece algo que es súper importante, ¿sabes? Como estás describiendo tú lo que es la esencia de tu proyecto, porque realmente si United Minds brilla por algo, es por la esencia, y porque no lo veo que esté asociado a algo que sea temporal, que sea fashion, como está haciendo mucho, porque vemos que ahora mismo... Es un movimiento. Vemos ahora mismo que, por ejemplo, lo afro en Occidente como que está empezando A tener tirón. a tener ese tirón, ¿sabes? Y que mucha gente fuera que no tiene esa cultura base sobre lo afro, está yendo tirando hacia lo afro, ¿sabes? Y me parece muy interesante lo que estás diciendo tú, de que no has querido unir, ¿sabes? Mezclar tu proyecto a muchas cosas que puedan ser trendy ahora mismo, para que realmente no se pierda la esencia, ¿sabes? Y eso es importante, porque esto es cultura, ¿sabes? Y la cultura, por mucho que ahora pueda ser un movimiento, no podemos dejarnos llevarlo porque sea lo que mola ahora, ¿sabes? Que yo creo que lo más importante siempre es el tener una educación. Y eso es por eso yo le doy mucho peso a United Minds, ¿sabes? Y mi pregunta una de mis preguntas era, yo he visto, porque yo te he comprado muchos libros, yo he visto que tienes una librería extensa también de cosas sobre Guinea Ecuatorial, ¿no? ¿Sabes? Sobre historia de Guinea Ecuatorial. ¿Cómo...? Sí, ¿sabes? Es como has llegado a dar con ello también. Porque primero de todo, ¿de dónde eres? Porque No, él ha dicho que él es de Haití. Has dicho de Haití. ¿Tu madre es española? Ok. Y mi padre haitiano. Pues os voy a contar. Guinea Ecuatorial tiene un peso especial en todo lo que es la bibliografía de United Minds, porque Guinea Ecuatorial tiene una producción literaria muy grande. Y no solo eso,
sino que en el habla hispana, para ser un país tan pequeño, tiene, lo que digo, una producción desde autores que han hecho ensayo, libros de historia, libros políticos, muchísima novela, y la forma de utilizar las palabras también crea algo de mucho valor que no está traducido, y eso también me gusta porque es algo único. Para mí el guineano, por las amistades que he tenido desde pequeño, ha sido como mi primer hermano africano, mi referencia, ¿no? de lo que ha sido el continente. Y toda esa producción que se ha creado aquí tenía que estar presente. De hecho, cuando he conocido a muchos y muchas de los autores, veo como ellos que han estado escribiendo y peleando porque se les publicara, finalmente que tengan un espacio o una librería que les pudiera representar, y verían en los ojos de estos mayores, ¿no? la gratitud de encontrarse con un proyecto así. Vale, y de todos esos autores, ¿puedes mencionarnos, algunos que te hayan como hecho más mella cuando les has leído? Pues te voy a decir que Marian Sue es clave, porque a mí me gusta mucho lo que llaman ahora, ¿no? El afrofuturismo o el realismo mágico. Y yo cuando la leí, que además la leí tarde, me di cuenta de que estaba creando algo que ya me gustaría ver en el cine. Uy, pues ya me llama la atención, ¿eh? Sí, porque creo que trae una cosmogonía que no estamos acostumbrados a tocar. Y bueno, me sorprendió, y también me dio un poco de pena porque solo tengo 2 obras de ella, ¿no? Una de cuentos. Yo creo que a través del cuento hay mucha sabiduría y muchos conocimientos. Y luego estaba el libro de Cómo, que es el que me leí, con el que disfruté mucho, tocando cosas de moral, de ética, a través de un cuento y los personajes y las relaciones, ¿no? entre hombre y mujer. Me gustaba mucho. Luego, pues, yo creo que voy a decir seguramente clásicos como Donato o... bueno, sí, también tengo que decir que hay uno que creo que es de los que más me gustan, porque yo, pese a tener mucha literatura, me gustan más los libros de historia, quizás porque tengo una rama artística y necesito cosas con datos para canalizarlo en el arte. Y es el libro de Síntesis sistemática de la filosofía africana, del maestro Nkobo, Eugenio Nkobo. Este libro para mí es clave. Creo que tiene traducción al francés, si no me equivoco, pero lo escribió en español, y es un libro que lleva en la bibliografía desde el principio y trae hechos rompedores y empoderadores para es que habría que meterlo en los sistemas educativos. ¿Y cómo empezaste a tener contacto con lo que es el entorno de Guinea Ecuatorial para llegar a conocer a todos esos autores? Yo creo que el vivir en España y juntarte con más negros es el principio, ¿no? Y ya cuando empiezo a hablar y ya empezamos a tocar temas de literatura o de historia, van viniendo solos. Es decir, alguien sabe que tengo interés por estos temas y me va a recomendar a esta persona. Cuando abro el libro, veo que el propio autor está mencionando a otro.
Y cuando llego al otro, ya en la letra pequeña, en el pie de página, menciona a 2 personas más. Y es un poco el sistema que utilizo, ¿no?, para buscar todo esto. Luego hay un par de editoriales que también han sido las que principalmente han editado a todo el mundo de Guinea Ecuatorial, que es la editorial Sial. Pero aparte de eso, luego puedes encontrar en otros sitios proyectos propios, como podría ser Diwar. Pero bueno, por ejemplo, Sial no tiene ningún contacto con la librería, incluso desde los inicios. No hay una conexión, no hay un diálogo. Si pido los libros es a través de la distribuidora, no hay ningún tipo de contacto. Entonces, pues hay muchos títulos de estos autores que no los tengo directamente incluidos porque no tenemos ese tipo de comunicación. Vale, Kenny, vamos a parar un momento porque se está terminando la llamada, pero volvemos. Te voy a mandar el link. Y retomamos desde ahí. Pues sí, Kenny, yo quería recoger el hilo sobre una cosa que has dicho antes, sobre lo que es integrar libros en el sistema educativo, ¿sabes? Y es una cosa que nosotros siempre hablamos de que en África siempre estamos hablando del panafricanismo, del nacionalismo sano, ¿sabes? Y luego nosotros no seguimos sin controlar nuestra narrativa. ¿Sabes? Que ahora mismo, por ejemplo, en países como Burkina Faso y sitios así, están como dándole esa fuerza, ¿sabes?, para controlar la narrativa. Y botando un poco el colonialismo. ¿Sabes? Borrando un poco el colonialismo, ¿sabes? Como bien dice Elía. Y, por ejemplo, aquí en Guinea, desconozco mucho, pero lo que veo desde fuera de conversar con jóvenes que siguen estudiando, ¿sabes?, veo mucho lo que es el desconocimiento de nuestra cultura, de nuestra historia, porque seguimos estudiando con libros que escriben colonialistas. Entonces, ¿cómo crees que podemos luchar o paliar contra esa mala praxis o mala costumbre? A ver, pienso que no es muy difícil. Es coger y hacer un listado de libros, lo llevas a clase, lo lees con los compañeros. Es que para mí esa pregunta ya merecería otro podcast entero. Porque pienso muchas cosas al respecto, es decir, cómo se descubre qué talento tiene cada cual, ¿no?, para darle un poco el combustible que necesita. Porque hay mucho material para inspirarnos, para aprender, para tener conocimientos. Es decir, Cheikh Anta Diop, por ejemplo, él se fue a estudiar a Europa, a Francia, y él venía de Senegal, pero su estado mental era panafricano, su centro era africano. ¿Qué es lo que hizo? Cuando llegó a Europa, pues estuvo estudiando en la universidad y cogió todas esas herramientas para aplicarlas con ese centro africano. Entonces, es una de sus tesis, que es la de Naciones Negras y Cultura, abogaba por el origen negro del Antiguo Egipto. Y claro, esa tesis suya se la censuraron, le prohibieron ejercer y se tuvo que enfrentar a la academia varias veces, una con la historia, que se la negaron,
otra con la física y la química que él también había estudiado, intentando datar con el carbono 14. Ese sería otro podcast entero también, ¿eh? Y finalmente les gana la batalla a la Academia Francesa con la lingüística. Hablando de que en el Wolof habían palabras que venían del Antiguo Egipto. Entonces ahí les gana la batalla a la Academia, y ahora la Universidad de Senegal es la Universidad de Cheikh Anta Diop. Y también creo entender que la sociedad fan cuenta historias del Antiguo Egipto también. Entonces creo que una vez que tienes conceptos como estos, ya dices, oye, no fueron estos conceptos del Antiguo Egipto que cambiaron a los griegos. No fue que no son los considerados los tal de la civilización. Sí, pues total, bueno. No, si tienes todas estas informaciones, quizás vas por el mundo con otros ojos. Claro, porque que te digan lo que tienes que ver, lo que tienes que oír, lo que tienes que entender. Si los colegios tuvieran pues libros así, no quiero decir que muchos pueden ser de técnica o de cosas más, temas profesionales, pero creo que no es lo mismo un tipo que sabe tocar la guitarra y se crea su propio instrumento que los que fabrican guitarra, todos del mismo modelo, ¿no? Yo creo que tener un poco más de libertad de pensamiento, y al menos creo que estos libros es lo que a mí me sugieren, ¿no? Que hay un poco más de libertad y que tenemos mucho campo para crear cosas nuevas, originales, y no siguiendo todo lo que puede estar diciendo Europa. Sí, y siguiendo un poco el hilo de lo que decía César, nosotros encima tenemos dos barreras muy grandes que no ayudan a nada, que son, primero, el hecho de que, bueno, en el sistema educativo tradicional, casi en cualquier país, como que demonizan mucho el tema de la lectura, porque siempre ponen libros, pues yo qué sé, aburridos, clásicos en yo qué sé, en español antiguo, cosas que realmente no captan la atención de los estudiantes, y luego los estudiantes empiezan a tener una visión muy negativa de la lectura y la literatura, en plan de que yo paso de leer, me aburre la lectura, odio los libros, no sé qué, en lugar de enseñarles materiales, como tú estás diciendo, que sean mucho más interesantes, más dinámicos, que enseñen perspectivas, pues yo qué sé, diferentes, ¿no? Perspectivas que no nos hayan mostrado antes. Y luego también el otro problema es que se enseña muy poco sobre pensamiento crítico. O sea, es que se está... Ahí va yo, el critical thinking. O sea, se forman en plan ovejas, en plan de que para que consigas una buena carrera, y con la buena carrera un buen trabajo, pero ¿qué hay del pensamiento crítico? ¿Qué hay de, qué es lo que realmente quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres aportar al mundo, ¿no? A la sociedad? Porque yo, por ejemplo, el otro día me estaba acordando de que cuando estaba en el instituto, yo pensaba que solo tenía como 3 o 4 opciones de carrera, en plan de que, bueno, como no se me dan bien las matemáticas, ni física o química, no puedo ser científica ni nada de eso. Voy a hacer periodismo, porque es lo que más o menos creo que se me puede dar bien, ¿sabes, no? Las letras. Pero luego llego a la edad que tengo ahora y digo, madre mía, si hay tantas cosas, tantas opciones, y ahora mismo, o sea, no estoy... A ver, he llegado a caer en el tema de la comunicación casi por accidente, gracias a César. Pero lo que quiero decir es que hay tantas cosas que puedes hacer, pero el colegio, la educación tradicional nos limita tanto, en plan de tienes que encajar en estas cajas, y si no encajas, pues problema tuyo. Sí, a ver, yo pensaba lo mismo. Si a mí me preguntas sobre literatura española, suspenso seguro, suspenso seguro. ¿Por qué? Porque a mí me hicieron odiar la lectura, tal y como dices. Yo soy uno de esos.
Y por paradojas de la vida, Acabas siendo librero. soy librero, sí, es una paradoja. En cambio, mi hijo, por ejemplo, él hunde los libros, ¿no? Se crea sus propios cómics, ¿no? Lee con... no es un castigo. Entonces yo lo veo y digo, wow, es que hasta ya el que tenía ya barba no pensaba en un libro como algo que me pudiera aportar. Prefería otros medios. Sí que me gustaban mucho los documentales o alguna conferencia, cosas así. Pero claro, con esta forma que tiene la escuela de presentar cosas, pues es difícil. Yo creo que una fórmula para mí sería como decirles, vale, ¿y qué es lo que te gusta ya escribir? Escribe. ¿Sabes? Si no encuentras nada que no sé, Claro. ¿de qué escribirías tú? Y ahí quizás empiezan a pensar un poco. Que yo creo que aquí de ahí es donde ya se puede introducir el pensamiento crítico. Vamos, ¿no me gusta esto? Bueno, pues, ¿qué podemos aportar? Y estaba viendo que mencionabas en el Instagram de United Minds sobre el tema de qué tienen que escribir los autores negros o los autores afrodescendientes para que se les traduzca, para que se les publique más. Y antes de entrar un poquito en ese debate, yo quería preguntarte si no crees que a lo mejor los materiales de autores afrodescendientes no son más, digamos, mainstream, más, no sé, más vendidos, por así decirlo, porque se enfocan mucho en su propio nicho. Quiere decir, el propio concepto de ser afrodescendiente ya es un nicho en sí, que muchas otras personas que no estén dentro de eso, o sea, que no se sientan identificadas, pues no van a sentirse tal vez atraídos o atraídas por ese tipo de temas, ¿no? Sí, yo creo que hay varias cosas que tocar en este tema, ¿no? Yo creo que una de ellas es el objetivo. El objetivo por el cual están escribiendo, que muchas veces quieren contar algo que les ha pasado, ¿no? Y yo creo que quizás es esto a lo que hace referencia, y es justo esto lo que puede hacer que se desconecte el público que no sea afrodescendiente o que no conecte, ¿no? Pero por otro lado, lo que el público en general quiere es algo auténtico. Es decir, yo puedo cocinar con habichuelas muy bien, tal, y te puedo invitar a mi casa, pero si te hago un plato de espaguetis, tú dirás, ¿qué tienes? Yo creía que me ibas a traer algo más auténtico, ¿no? Algo que yo pudiera descubrir. Y yo creo que ahí no sabría, o sea, esta ya es una opinión y es un poco una crítica a la producción que veo sobre todo en el mainstream. Y no son todos, y tampoco me he leído todos, pero creo que estamos en un momento de que no hay tanto amor por la palabra. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Yo vengo del hip hop, de donde una frase puede significar 3 cosas a la vez. Y ese es el juego, ¿no? Del punk style, de la metáfora, de jugar con las palabras. No estoy viendo tanto de eso. Como podría haber antiguamente, que sí que es... Como que no hay lírica. Ese amor por la palabra. Y tú te encontrabas una frase y wow, esta frase la voy a poner en Facebook, ¿sabes? Sí, ya no hay Había un poco... arte. No, exacto, me falta un poquito de arte. Entonces,
Y yo creo que si volviéramos otra vez al arte, encontraríamos, y hay pequeñas cosas, no digo que no exista, pero la mayoría de las cosas por las que se apuesta, sí hay gente que escribe muy bien, pero hecho en falta un poco de arte en la oratoria. Y más, yo creo que en todo lugar del planeta de negros, el lingo, la palabra, el juego de palabras, la jerga, La creatividad en sí. tiene una vibra diferente, tiene una vibra muy diferente. Y eso a mí me encanta escuchar como en otro sitio para hacer algún chiste utiliza qué palabras. Me parece como muy curioso. Pero bueno, es como yo un poco mi opinión. Y ahora que está en auge este tema de la inteligencia artificial, que me parece muy curioso porque mucha gente está comentando que, o sea, ahora existe la inteligencia artificial, pero está haciendo los trabajos creativos en lugar de hacer los trabajos más mecánicos, cuando debería ser al revés. O sea, los humanos deberían usar la inteligencia artificial para que hagan lo mecánico y poder dedicarse a lo artístico. ¿Cómo crees que esto se relaciona al mundo de la literatura? Bueno, puede ayudar a limar, puede ayudar a corregir, pero bueno, si tú le pides que te haga algo creativo, entonces no creo que uno esté disfrutando y que tampoco lo pueda representar. Yo creo que eso se verá. Pero si tú lo utilizas como una herramienta, como un colaborador, entonces te va a asistir en lo que necesites. Yo creo que más que si aporta o quita, es como lo vas a utilizar. Cuando salió la cámara de fotos, los artistas realistas, ¿sabes? Los del realismo de la época decían, madre mía, esto nos va a quitar a todos el trabajo. ¿Y qué hizo la gente? Pues empezó con el cubismo y el arte abstracto. Pues mira, Así que si la gente tiene miedo a eso, pues van a tener que empezar a hacer freestyle. y ser más creativos incluso. Como han hecho los raperos, que yo creo que es difícil. O sea, no se le da el crédito suficiente al arte de la oratoria y al arte de la palabra que ha hecho el hip hop. Y, A la palabra. y fíjate, justo que hablas de hip hop, me gustaría preguntarte, ¿has sacado bueno, lo llamas fanzine? Sí. ¿Puedes hablarnos un poquito de ello, del concepto? Porque veo que es como algo un poco diferente, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, no es tan diferente. Creo que el fanzine es como un tipo de publicación que es independiente, que es propia, que no está sujeta al ISBN o a una editorial. Y yo quería sacar esto porque va en la línea del cambio que quiero hacer con la bibliografía de United Minds. Y esto es convertir el proyecto en un laboratorio de creación. Y en este caso, yo he hecho una creación con lo que soy yo como librero. ¿Podrías explicar para los que no entienden mucho el concepto de qué es una fanzine? El fanzine es una publicación, un libro puede ser una revista, impreso quizás de manera algo barata o no tan barata, pero sí creativa. Y bueno, en mi caso no tengo ninguno por aquí cerca. Es como un libretito. ¿Cómo? Como un libreto. Sí, como un libreto pequeñito que pues en este caso he hecho yo las ilustraciones. Mira. Y he representado o he contado en esta historia. El contenido puede ser de lo que sea, ¿no? Pero en mi caso quería conectar el concepto que yo tengo de librería con las ideas que yo voy divulgando, que en este caso yo llamo
a la librería o al puesto de libros cuando me voy a esta feria o a esta otra, el Sound System literario. El Sound System era el equipo de música que se crearon los jamaicanos para crear sus propias fiestas y poner su propia música y demás. Entonces, cuando yo tengo el puesto, yo soy en ese DJ, el puesto es el Sound System y los libros es la música que yo voy a pinchar. Ok, ahora entiendo el concepto. Entonces, hago un poco de una metáfora del tipo de librero que soy. A modo un poco libertido, un poco manifiesto, también se podría decir que es, o una guía para las personas que quieren buscar libros o encontrar un poco la fórmula de cómo trabajo yo, ¿no? Para encontrar los libros y por qué selecciono estos libros y por qué me los llevo. Y yo creo que es algo que tenía muchas ganas de decir hace tiempo y sobre todo quería buscar un lenguaje fresco, juvenil y que vibrara como soy yo, sin tener que atender a academicismos ni a una vibración formal. Sí, algo natural. Al menos llegue a estas personas que no les gusta leer, ¿no? Como decíamos. Definitivamente yo creo que también la literatura se ha adaptado muchísimo. Yo soy una persona que lee mucho, pero también algo de lo que me he dado cuenta es de que la mayoría de autores contemporáneos justamente no se ciñen a las estructuras típicas, ¿no? De ahí tengo que ser súper formal, tengo que escribir perfecto. No, hablan desde la naturalidad, como se expresan ellos en la vida cotidiana, y yo creo que de esa manera conectan muchísimo más con el lector, porque al final tú lo que quieres transmitir es un mensaje y no sonar pedante, a no ser que sea un escrito académico, ¿no? Que a lo mejor está hecho pues para precisamente un público más académico. Pero si lo tuyo, o sea, es transmitir un mensaje o contar una historia, ¿para qué te vas a ir por las ramas y intentar sonar pedante? Que aparte también es que la historia que cuentes, cuanto más sentimiento la puedas poner, Cuanto más tú se parezca. ¿sabes? más vas a conectar también con el lector. Claro. Por eso si te riges por escribirlo de una forma académica, como estás diciendo tú, de A a Z, pues ahí también No te acabas el libro. ¿sabes? Pierdes bastantes cosas, ¿sabes? Sí, y luego que también, por ejemplo, bueno, yo sé que las novelas gráficas han existido toda la vida, pero a lo mejor se está como que popularizando más, que quizás ya no en plan solamente cómics, que era lo más habitual, no en plan cómics de superhéroes, cómics fantásticos y tal, sino novelas gráficas como más cotidianas, más, antes teníamos lo que son las tiras gráficas, las tiras cómicas de los periódicos, pero eran una pequeña sección, no era un libro entero, y ahora hay como libros enteros que son novelas gráficas que te cuentan, pues yo qué sé, anécdotas cotidianas, quieren mandar un mensaje, algunos son incluso un manifiesto, y yo creo que también se ha popularizado bastante. ¿En tu catálogo tienes algunos de esos? Sí, de hecho. Yo estuve 1 y 2 de marzo en el Salón del Cómic de Valencia. Tuve la suerte y el placer de tener también a uno de los mejores dibujantes para mí del continente, y es Eusebio Suet. Sí, le conozco. Es para mí Fue quien pintó, güey. el estilo que ya me tuvo como fan ahí de todo lo que hacía. Y él, por ejemplo, está trabajando ahora en un cómic junto a un periodista y bueno, están ahora trabajando en el cómic que se titula Los Nadie. Y bueno, lo que quería decir era que el Salón del Cómic antaño era como algo más pequeño, incluso se asociaba con algo incluso infantil. Y resulta que ahora, o con el tiempo, la novela gráfica no solo que lleva contando ya muchos años historias ya más serias, sino que lo hace de una forma que es muy amena y aparte trae mucho arte consigo.
Y bueno, para mí es también uno de los géneros favoritos o una de las categorías favoritas dentro de la librería y espero que siga creciendo, vamos. Pues sí. Desde lo que le iba a decir a Lía, que estabas hablando tú, que cuando has mencionado el nombre de Eusebio Unzué, que a mí me lo introdujo un amigo, Oscar More, que creo que le conoces, o More, y que me dijo, buah, este tío es un fiera, tienes que vértelo, tal. Y me fui al Centro Cultural Guineano y él tenía como un mural ahí que hizo él que es increíble, ¿sabes? Y es como ya llegué a conocer a Eusebio Unzué, que por cierto, si ve este episodio, que se tiene que venir Al Sobio, ya sabes, al podcast. Sí, está ahora fuera, está estos días en España, pues trabajando en el cómic y bueno, le están saliendo también conexiones, porque es que un talento así me parece que poco se le promociona y bueno, yo mira que tenía ganas de conocerlo, hice un poco esa conexión para que pudiera venir también al Salón del Cómic y bueno, de hecho la persona que le contactó para hacer el cómic fue a través de mí en una feria que estaba de publicaciones independientes, pues estábamos hablando, le interesó el arte que yo estaba creando y demás, y yo le dije, bueno, hay cosas muy guapas, no sé cómo salió la conversación, ¿no? Pero le acabé enseñando el perfil de Eusebio o hablándole de él y el tipo a los días me volvió a escribir, oye, ¿me pasas el perfil de esta persona? Porque flipando. Y bueno, ahí están ahora trabajando y espero que esto le abra las puertas a un mundo que, pues eso, que necesitamos una representación así de potente como la que hace él. Pues Kenny, ha sido una charla muy interesante. Bueno, nos queda muy poco para terminar la llamada, pero así rápidamente coméntanos un poquito cómo la gente puede apoyar el proyecto de United Minds Valencia. Pues te pueden seguir el perfil de Instagram, que es united.minds.librería, porque ahí van saliendo todas las novedades, voy a ir compartiendo este cambio que está a punto de suceder en los próximos días y bueno, entrando en la web, visitando, diciéndole a la librería que tengan más cerca que necesitan más libros como los que tenemos en la colección, a los centros culturales, vamos, a cualquier sitio donde hayan estanterías. Pues ha sido un placer hablar contigo. Ojalá el proyecto siga creciendo y, como decía César antes, que no sea solamente una moda, sino que se quede de manera perpetua un movimiento, un manifiesto. A mí me encanta el proyecto y se merece crecer, se merece todo el éxito. Y bueno, muchas gracias por estar aquí en el podcast. Para los que nos ven, recordad que podéis vernos todos los viernes a partir de las 6 en Canal Sol y en YouTube. Y no olvidéis de suscribiros al canal, que es Money Talks Agency. Y estamos en Instagram también como Money Talks Agency y en TikTok como Cosas de Hacer en Podcast. Así que nos vemos la semana que viene. Gracias, Kenny.